Hola, buenas tardes. Estamos comenzando la sesión práctica número 5. Les pido que me confirmen por el chat si me están escuchando bien. Mientras tanto, sigo avanzando. Con que uno confirme está Hola, perfecto. buenas tardes. Gracias, Sí, José. se escucha. Bárbara, muchísimas gracias, Antonio, José Luis. Eh, ¿Algún comentario previo? Recuerden la participación en el... Sí, José Luis, adelante. Qué pena, buenas tardes a todos, buenas noches. Con Aquiles nosotros estamos haciendo el trabajo de la actividad uno, pero bueno, él me compartió a mí lo que está haciendo en GitHub, en el proyecto, pero yo no logro ver como la misma interfaz que yo voy desarrollando clase a clase con ustedes. Es decir, cuando yo voy a proyectos y quiero ver el desglose de las actividades, las fases, los labels, todo ese tipo de cosas, no me es posible verlo. No sé si de pronto nos podrían como ayudar en esa partecita. Eso Dale, es. dale, perfecto. Hoy vamos a tratar de ver si podemos. Si no, lo ideal sería que mandes un correo, a lo mejor con el link para que podamos acceder, pero ahora cuando empecemos con la práctica abordamos este tema, a ver si les podemos dar una mano. Lo que les decía es que recuerden el tema de participar en el foro. Este es un tema importante y básicamente en esta sesión lo que vamos a hacer es comenzar con la actividad de la preparación de los datos. Recuerden que en la última sesión práctica habíamos finalizado el análisis de la calidad de los datos. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar con las transformaciones en ambos sets de datos, lograr que el conjunto de datos pueda ser utilizado en la siguiente fase que tiene que ver con la elaboración del modelo. Como comentamos en la última sesión, esta actividad que originalmente estaban en la actividad práctica 1, ahora pasaron a la actividad práctica 2 y el objetivo de esta sesión es terminar con el primer sprint, este, y eh, 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 bueno, estaba leyendo ahí está contestando Martín, así que continuamos. Conclusión, lo que hoy vamos a hacer es la preparación de los datos en función de los problemas que detectamos en la actividad práctica 1. Estamos comenzando la actividad práctica 2 y finalizando el sprint 1, y lo que vamos a hacer en la próxima sesión es ya empezar a trabajar, si terminamos con la preparación de los datos, con la generación del modelo para poder eh, eh, ejecutarlo. Así que lo que estaríamos haciendo ahora entonces ya es, te cedo la palabra a Martín y comenzamos con esta etapa de preparación de los datos. Adelante, Martín. Y una aclaración hasta que Martín termine de compartir. Eh, la mecánica, esto yo ya lo había explicado, del trabajo en grupo. Hacen una única presentación, o sea, presenta uno de los dos en la actividad, en la carátula ponen el nombre de la persona que está, que conforman el grupo, y ese grupo se debe mantener a lo largo de toda la cursada, o sea, en la sesión, en la actividad práctica 1 y en la actividad práctica 2. No hace falta que presente cada uno duplicado, sino con que uno presente y en la carátula los nombres de ambos. Si alguno llega a tener algún problema por el motivo que sea,
tiene que hacer es que si son dos personas, cada uno continuar sola. No es que van a poder sumarse a otra nueva persona o a un grupo de dos personas. O sea, los grupos son inamovibles y si no pueden, por cuestiones de la cuestión que sea, continuar con el mismo grupo, tendrán que, si son tres y uno no puede, continuarán dos y el que no puede continuará solo. Así que, adelante, Martín, dale. Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Sí, eso justamente es lo que trataba de poner en el chat con respecto a la portada. Bueno, como bien dijo Horacio, hoy vamos a retomar el trabajo ya plantados, por así decirlo, en la actividad práctica 2. ¿Sí? El documento de la actividad práctica 2 ya está disponible en el campus virtual. Ustedes lo van a encontrar dentro de la misma ubicación de recursos y materiales, la carpeta 03, materiales del profesor. Ahí hay una carpeta actividades prácticas y ahora ya creamos la carpeta actividad práctica 2. Van a encontrar en este momento, bueno, este archivo, el de la consigna en general, ¿sí? Donde ponemos como actividad 0, porque de hecho no estaba previsto que llegara a esta instancia, pero bueno, nos reacomodamos esta fase de preparación de los datos y después seguiremos ya con las demás fases de CRISDM con el total de la actividad práctica 2. Y también van a encontrar, como venimos armando, una especie de contenido más acotado a lo que es solamente esta sesión práctica. En el caso de hoy estamos en la sesión práctica 5, después de hoy nos quedan 2 encuentros. Y en esta oportunidad, bueno, en la parte de actividades a desarrollar, vamos a estar trabajando íntegramente con lo que es preparación de los datos. Antes de pasar a eso, ¿sí? Un poquito a modo de enganche desde lo anterior, nosotros el día martes, en la última sesión, quedamos en este análisis de calidad de datos que no quedó ejecutado en su totalidad, que ustedes podían continuar con dicha ejecución y el registro de los resultados en sí. Y esta parte de identificación de mejoras aplicables no la redactamos, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo simplemente de esto como para que quede y después les voy a comentar bien en qué parte de la documentación este texto podría ir integralmente, ¿sí? Entonces, en este punto nosotros estamos siguiendo lo que dice DMVOC. Entonces, a partir de algún error o algún no cumplimiento, vamos a decirlo con propiedad, algún no cumplimiento que hayamos detectado en nuestro análisis, nosotros podríamos recomendar, ¿sí? Algún tipo de mejora. Por ejemplo, tomemos como caso este atributo edad, ¿sí? Donde habíamos encontrado que había valores fuera de rango, ¿sí? Había personas con una edad muy alta. Entonces, nosotros podríamos decir en esta parte, vamos a dar fuente de color y vamos a sacar el resultado. ¿Sí? Sería algo que ustedes podrían tranquilamente colocar, ¿sí? Como recomendación para que sea aplicada posteriormente. Y esto de hecho lo vamos a utilizar nosotros más adelante en el documento de CRISDM cuando hagamos la última fase donde tenemos una especie de retrospectiva, por así decirlo, de lo que pudimos haber encontrado. Entonces, podría
llegar a redactarse como el análisis realizado detectó errores en el atributo tal, del dataset tal. Sí, esto lo dejo así con edad, pero sería genérico a cualquier atributo que ustedes después encuentren, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Nosotros generalmente, ¿sí?, no vamos a estar trabajando sobre los datos de producción, ¿sí?, sino que un equipo de ciencia de datos puede que, depende del volumen de la organización, trabaje con un conjunto de datos que alguien le pase, ¿sí? El volumen de esos datos podrá variar, serán más o menos, ¿sí? Habrá que unificarlos, quizás no. Podremos hacer una extracción desde un data lake o a partir de algún tipo de servicio, ¿sí?, o un data warehouse. El origen de los datos podría ser, a nivel técnico, variado. Pero, en este punto, como nosotros estamos utilizando esos datos y hemos detectado algún tipo de error, eso se debe reportar, más allá de que nuestro análisis de calidad tenía como objetivo el proyecto de ciencia de datos. Pero, como es algo que ya se hizo, se detectó, bueno, conviene en- entregar esas recomendaciones a quien las pueda tomar y ejecutar para que la calidad del dataset sea la mejor posible. ¿Por qué? Porque en el futuro estas mismas tuplas que ahora tuvieron el error, puede que lo vuelvan a tener y nosotros vamos a seguir encontrándonos con eso cuando reentrenemos un modelo o cuando queramos hacer otro tipo de producto. Entonces, es conveniente estas cuestiones mencionarlas y, bueno, informarlas, cosa de que se puedan corregir con el tiempo. ¿Qué vamos a decir? Bueno, tal vez se recomienda revisar y, si fuese necesario, ajustar los controles o validaciones, también podríamos decirlo, en los sistemas de origen, ¿sí? ¿Por qué puede ser que control o validación? Porque la realidad es que el error puede ser un error de carga, de tipeo de una persona, o puede ser el cálculo que se utiliza, porque usualmente la edad es un atributo calculado. Los atributos calculados suelen no cargarse, sino que se carga la fecha de nacimiento de la persona y vía software se calcula la edad. Entonces, puede que haya algún control que esté desfasado y eso haya generado este error. Entonces, bueno, lo informamos y probablemente la gente encargada del sistema lo tenga que corregir a futuro. Bueno, eso como para cerrar este apartado de acá. Ahora, volvemos a nuestro documento en la parte donde estábamos trabajando. Bueno, verificación de la calidad de datos va a quedar finalizado, ¿sí? Esto, una vez completo, ustedes acá pueden poner un hipervínculo, ¿sí?, un enlace hacia esa parte del documento y queda todo más ordenado. Y ahora, fase de preparación de los datos. Entonces, vamos a dar inicio a la siguiente fase de CRISDM, en donde vamos a desarrollar algunas actividades, como ser, en primer lugar, bueno, hacer una selección de atributos. Esto es un filtrado a nivel de columnas o una operación de reducción de dimensionalidad en el dataset, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en lo que estuvo, los resultados, ¿sí?, lo que se vio en el análisis de calidad de datos. También podría llegar a tener una fuente de esto con el experto en el dominio. ¿Por qué? Porque a partir de el análisis, si nosotros no detectamos necesariamente algo, pero el experto en el dominio quizás ve que una determinada columna no tiene el comportamiento que quizás debería, puede llegar a decirnos que la podemos filtrar, ¿sí? Entonces, esa sería la primera operación en general de esta fase. Después, aplicar un filtro a nivel de filas, ¿sí? Reducimos columnas, reducimos filas. ¿Por qué? Ahí sí, si encontramos errores, si por ejemplo estos valores en el atributo de edad, que tenían un valor más alto de 100, dijimos que podía no ser lógico, hagamos de cuenta que el experto en el dominio nos dijo no, es claramente un error. Esas filas, al ser pocas, ¿sí?, porque eran 4 filas sobre 10.000, es un valor, es una cantidad marginal de filas, ¿sí?, no va a afectar a la representatividad del modelo que generemos. Bueno, las podemos eliminar. Entonces, bueno, ese sería un primer paso,
¿sí? Que podríamos dar. Pero también, de nuevo, valiéndonos de los resultados de la fase de análisis de calidad, podríamos tomar alguna otra decisión, ¿sí? Por ejemplo, también vimos, ahora lo vamos a ver en el código, que la regla de negocio había encontrado desperfectos. Entonces, bueno, también podríamos esas filas, siendo que esté validada esta situación con algún experto en el dominio, también filtrarlas, eliminarlas directamente. También, bueno, podríamos construir nuevos atributos, ¿sí? O también realizar transformaciones sobre los que ya están. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el campo de edad. En un modelo determinado, ¿sí? Cuando pasemos a la fase de modelado del campo de edad, podría llegar a traernos algún dolor de cabeza, ¿sí? O quizás discretizándolo, ¿sí? Convirtiéndolo en rangos de edad, bueno, podríamos llegar a decir, bueno, tiene una mayor representatividad, son menos valores y por lo tanto, si sacamos reglas, quizás sean más entendibles. Entonces, ahí podríamos aplicar ese tipo de transformaciones, además de otras que podrían llegar a ser de utilidad para sintetizar los datos o alguna de las operaciones que ustedes ya seguramente han visto en otras asignaturas. También el siguiente paso sería, bueno, realizar la integración, que nosotros, si bien lo hicimos con fines de validación, ¿sí? En el paso anterior de calidad, aquí lo podríamos hacer ya con el fin de tener el dataset integrado con el que vamos a trabajar a futuro. Y finalmente, bueno, ajustar cuestiones de formato. Sí, eso ya lo vamos a ver más sobre la marcha, pero columnas que se crearon y que ya quizás no son necesarias porque eran auxiliares, se pueden borrar. Formato de algún atributo cuando hacemos la integración o si queremos unificar dos atributos porque tienen una alta correlación entre sí en base a un análisis que podemos llegar a hacer. Bueno, también podría llegar a ser el caso y podemos trabajar en eso, en ese último ítem de esta fase. Con este resultado, sí, con el resultado de la fase, nosotros estaríamos cerrando el sprint 1 y ya podríamos dar inicio al sprint 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos el dataset definido listo para ser utilizado para la fase de modelado. Pero antes de eso, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Si hoy nos da el tiempo, comenzar con la definición de la segunda iteración del proyecto. ¿Sí? Recuerden ustedes que, si vengo al proyecto, nosotros habíamos definido, también si lo filtro o lo agrupo, ¿sí? Por milestone, habíamos definido solo el sprint 1, pero todas las tareas de las tres fases de modelado, evaluación y despliegue o implantación, las habíamos dejado para el sprint número 2. De modo tal que con eso, con esas dos iteraciones de nuestro proyecto, estaríamos logrando generar la primera versión del producto de datos que tenemos como objetivo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de todas las cuestiones que vamos a abordar en el día de hoy. Entonces, antes de seguir, no sé si Jonathan y José Luis quieren aclararme en esas qué problema tenían. Porque hay una cuestión, por ejemplo, yo vengo al repositorio, ¿sí? Este es el repositorio sobre el cual estamos trabajando en vivo, digamos, a la vez que hacemos la práctica. Si vengo a proyectos, primero que nada, entre los dos, ¿pueden uno u otro estar enviando cambios a este repositorio? Si la respuesta es no, sí, los leo en el chat o levanten el micrófono y comenten. Bueno, yo en esa parte no lo hemos Adelante. sincronizado para verlo, la verdad. Pero lo que sí, cuando le comenté a Jonathan fue que cuando yo quiero ver la visualización que el profesor estaba mostrando, no me la deja ver. O sea, cuando voy a proyectos dentro del perfil de Jonathan que se llama Aquiles98, no puedo verlo. Pero él sí me compartió que yo puedo tener acceso al proyecto. Entonces no sé de pronto cuál sea ahí la dificultad. O sea, cuando le da al profesor, le da como en proyectos, dentro de lo que él me compartió, no lo puedo ver.
Ajá, Es decir, en este exactamente. punto vos no ves nada, digamos. No, no lo veo. Exactamente. No sé si puedo enviar un pantallazo por este lado o cómo. Mira, Sí, a en ver, todo tiene la caso, misma situación. te voy a proponer, les Martín, sí, una alternativa es convertirlo como presentador muy rápidamente que muestre, porque Abel comenta el mismo problema, como te parezca, digo como para resolver el problema, porque probablemente varios tengan sí, el sea mismo el de varias problema. ¿Te personas. parece, Martín? Hacemos lo siguiente, vamos a ver Sí, dos cosas. te Sí. paso, José Luis. Sí, dale. Les muestro algo y de última lo aplican sobre el repositorio de ustedes y ahí vemos si resulta. A ver, esto sería, el repositorio es de Jonathan, si no entendí mal, Sí, donde está generado el proyecto. Bueno, entonces, en primera instancia, Sí, correcto. desde settings o configuración del repositorio, en colaboradores, bueno, a mí acá en este punto me pide, denme un segundo, por la verificación de 2 pasos, que si bien es una medida de seguridad que recomendamos tener, en este caso, eh, yo tengo acá invitado un colaborador, ¿sí? Que es el usuario de Horacio en sí, ¿sí? En este caso, bueno, la invitación quedó expirada, no le dimos OK, ¿sí? Pero bueno, no importa. Ustedes acá podrían buscar un colaborador, ¿cómo Aquiles 98 puede ser? No, ahí lo tengo que agregar acá. no, yo tengo la invitación aceptada de él, Antonio, que escribió por el chat. Bien, por ejemplo, no sé si es... No, Sí, justo ese primero que sale de Aquiles Túquerres. sí, bien, entonces, por ejemplo, acá lo voy a estar invitando a este repositorio. Cuando él acepte la invitación, ¿sí? Él va a poder enviar cambios, yo después lo voy a, en este caso vamos a hacer para que pueda, a modo de ejemplo, ¿sí? Eh, en este caso, él, si acepta la invitación, va a poder hacer cambios en el repositorio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder también venir a la lista de ISOs y agregar o de alguna manera también operar sobre ellos. ¿Sí? Eso es un primer paso. Ahora, para los proyectos, fíjense que aquí mi proyecto, ¿sí? Está en modo privado. Voy a entrar al proyecto en sí, que es la vista que tenía aquí. ¿Sí? Podía hacerlo directo. Y vengo a los 3 puntos de acá y entro a configuración o settings. ¿Sí? Es a la altura del nombre del proyecto, el botón de opciones, settings. Y ahí puedo manejar el acceso, que en realidad acá me está diciendo, bueno, este es un proyecto privado y solo los que tienen acceso lo pueden ver. Que eso puede ser lo que esté pasando con el de ustedes. Entonces, aquí lo que puedo hacer es, al igual que en el otro caso, invitar a un colaborador. ¿Sí? Entonces acá puedo hacer una búsqueda. 98. Bien, y podrían ser, si es grupo, si es un grupo de 3, bueno, podría ahí invitar a las 3 personas. El rol podríamos decir que sea de escritura, pero eh, la única diferencia con el admin es que el admin puede agregar nuevos colaboradores, ¿sí? Así que entre estos dos sería indiferente casi, ¿sí? Porque si una persona ya agrega a todo el grupo, los demás del grupo no sería necesario que agreguen a otros, ¿sí? Entonces, les podemos dar permiso de escritura o rol de escritura y les doy clic a enviar. En ese caso, bueno, también les va a llegar un correo, ¿sí? Donde van a tener que revisar esta invitación y poder justamente entrar, ¿sí? Posteriormente al proyecto y poder hacer alguna modificación. De hecho, si me dan un segundo, voy a probarlo. A ver. Un segundito, estoy en otra ventana.
Hoy no estoy con el doble monitor, así que... un segundo. No me llega la invitación. O puede que me haya llegado a otro lado. Jonathan, ¿a vos te llegó la invitación? Buenas tardes, o sea, esta segunda para darme. No te estoy escuchando bien, se entrecorta un poquito. No sé si es mi audio. Repite, cada vez tiene buen internet, Jonathan. Se corta, no es un problema de quien habla. Bien. La primera sí. Igual yo estoy entrando en otra ventana a GitHub. Un segundo. Ahora está la otra cuenta. Me está llegando el mail de verificación. Ahí, un segundito. Bueno, yo creo que en mi caso Aquiles ya lo colocó, creo que era el problema de nosotros, lo puso ya de público de privado a público y ya puedo ver el tablerito. Bien. Entonces, con eso, yo estoy tratando de desde GitHub ver dónde puedo ver las notificaciones. Hay algún motivo por el cual estoy logueado en otra ventana con otra cuenta y no puedo ver las notificaciones, pero bien. Entonces, si ahora pudieron corregirlo, a ver, no sé si esta te llegó, Jonathan, ¿está ahora? O si ya entre ustedes pudieron agregarse. Es raro, a ver, la voy a remover y la vuelvo a generar. De igual manera, el paso sería este. O si no, trata de entrar al proyecto. Ahí en una de esas lo que se puede hacer también es, lo ¿Será de prueben pronto directamente con el enlace. será de pronto el rol? Mira que a mí me dejó, Aquiles me colocó en admin y funcionó. Puede ser también. Podemos modificar el rol. Igual con write debería funcionar. Lo paso a admin igual. Y Mientras que si se no, hace la otra eso, es pasarlo a público y listo. ¿Sí? ok. Porque No, pero creo que también... privado funciona, eh, profe. sí, debería funcionar porque de hecho es para eso que están las invitaciones y el acceso. La funcionalidad es esa. Entonces, en última instancia, para poder trabajarlo entre ustedes, como tampoco vamos a estar publicando nada que sea con datos sensibles en el proyecto, lo podrían pasar Y a que lo dejen público público, que y lo dejen listo. público, No hay listo. problema. No hay Sí, ningún con eso problema. solucionaríamos el tema de raíz. Lo mismo el repositorio. Si el repositorio está público, no va a haber problema con respecto bueno, sí, para poder colaborar en el repositorio es necesario que uno esté sumado como colaborador. Eso sí es un tanto diferente, porque por más que este repositorio esté público, pública es la visibilidad. Alguien podría
generar un pull request desde una serie de cambios que haya hecho, pero lo tengo que confirmar yo manualmente como dueño del repositorio. Al haberlos agregado o invitado dentro de este apartado de colaboradores, bueno, ahí sí van a poder operar dentro del repositorio sin tener que pasar por o sea, al menos básicamente sin tener que pasar por la aprobación de quien está definido como owner del mismo, ¿sí? Yo estaba esperando el Ok, correo también y no me llegó, pero bueno. ok. Y la notificación en GitHub, estoy con otra cuenta y tampoco me llega. Puede que haya algún temita ahí que esté fallando. Puede ser una cosa circunstancial ahora de que estamos eh, cometiendo algún error en algún lado. Pero bueno, al tener el rol de admin, deberían poder ahí, y si el repositorio y el proyecto están públicos, deberían poder colaborar en un mismo entorno para poder trabajar de forma justamente colaborativa, ¿sí? en el resto de la cartera. Entendido. Solo una duda final aunque es Ujú. una pregunta, pienso que es boba, pero igual la voy a hacer. Eh, Ahora lo que yo tengo que hacer es directamente en Python, pues puedo mantener mi conexión directa con GitHub de mi proyecto personal, o sea, el proyecto del ejercicio, pero pues como ya ahorita lo va a hacer con Aquiles y lo vamos a abordar directamente desde lo que él vaya haciendo, las modificaciones que él vaya haciendo, yo hago la conexión directamente hacia el proyecto de él. eh, y pues entre los dos obviamente hablamos internamente pues para que cuando él haga una modificación pues que siempre lo sincronice igualmente yo o cómo sería el planteamiento ahí, profe. Sí, sí, el planteo es ese. Ustedes, en este caso, deberían manejarse con un mismo repositorio. Entonces, por ejemplo, eh, uno de ustedes trabaja en un archivo, otro de ustedes en otro. Eso como recomendación, porque trabajar dos personas sobre el mismo archivo puede que en simultáneo va a generar conflictos, y eso cuesta un poquitito resolverlos. No es imposible, pero puede que cueste un poco. Entonces, eh, conviene cada uno en un archivo separado, pero sobre un mismo repositorio. Conviene directamente que unifiquen todo en uno solo, en ese repositorio vinculen el proyecto y empiecen a trabajar directamente ahí. Lo que tienen que acordar entre ustedes, sí que sería más una cuestión de organización, comunicación, es, por ejemplo, José Luis va a trabajar en un archivo, bueno, Jonathan no lo modifica. Y cuando Jonathan vaya a trabajar en el repositorio, tiene que descargar los cambios que José Luis tuvo que haber enviado hacia el repositorio remoto. Cuando se trabaja de forma colaborativa, es sumamente importante que no me queden cambios pendientes en mi equipo local. Sí, ahora voy a mostrar el caso directo de nuestro repositorio, donde del martes a hoy hubieron cambios que no se sincronizaron, y si alguien, supongamos que yo trabajara directamente con José Luis se descargó el repositorio remoto para poder trabajar en algo y estaba necesitando mis cambios para alguna operación, no los va a tener porque yo no los sincronicé. Eso siempre es una cuestión de comunicación y de organización del equipo, ¿sí? Pero ese sería el esquema a seguir. De La igual manera, pregunta si sí hay dudas, está claro. Este tema de que se organicen, que sincronicen, que cada uno trabaje con un archivo, etcétera, es algo que van a tener que combinar en cada uno de los equipos, ¿no? El tema sería si persiste algún problema, no solo para los que están de manera síncrona, para los que están de manera asíncrona, para no perder tiempo hasta el próximo martes que podamos verlo sobre directamente el Git, escriban un correo y ahí se les contesta rápidamente con el máximo nivel de detalle, con captura de pantallas, con el acceso si hace falta, como una invitación, como para que podamos ayudarlos, ¿no? Es muy importante que, a ver,
esto tiene que ver con aspectos metodológicos, cómo se trabaja en equipo y qué herramientas sostienen este trabajo, con lo que es absolutamente pertinente la pregunta de José Luis y de Abel y del resto, pero para los que están de manera asíncrona, por favor, consulten, ¿no? Sí, también leo el chat de ahí de Jonathan. Es una opción esa, pero de igual manera la recomendación sería, si a partir de hoy operan sobre un mismo repositorio, lo mejor sería tomar uno de uno de ustedes dos como referencia y agregar a la otra persona. A partir de ahí, es lo que haya hecho la otra persona se puede ir y modificarse en alguno de los archivos en sí, o si no, sumar directamente esos archivos y a partir de ahí sí, empezar a repartirse la carga de trabajo y, bueno, quien de alguna manera está trabajando con uno u otro contenido, con uno u otro archivo, y a partir de ahí sí, trabajarlo. Lo mismo, si se les presenta algún problema con esto, escriben un mail y como decía Horacio, traten de, si salta el error, si salta algún error en particular que tiene un mensaje de error, copiar el mensaje, copiar la instrucción que se ejecutó. Y si es sobre GitHub, en una de esas sería bueno tener acceso al repositorio o verlo, mínimo que nos manden el enlace, así lo podemos ver y la respuesta que les damos va a ser un poco más contextualizada. Sí, porque si no, es como que si no sabemos bien cuál es el problema, la respuesta puede que sea un poco genérica y termine no sirviéndoles y tengamos que hacer un ida y vuelta más largo de mails, ¿sí? Más que nada por eso. Esto para todos y como un método de resolución de problemas de este tipo, lo que nosotros tenemos que hacer es reproducir el error y el problema, con lo que la descripción debe permitirnos esta reproducción. Ya con eso ustedes van a tener claro, siempre que podamos compartir el proyecto en este tipo de problema, sería mucho más fácil y más rápido. Esto en particular para los que no están hoy presentes, porque los que están presentes ya prácticamente está solucionado, pero es muy importante que trabajen de manera correcta con el Git. Se supone que ustedes tienen una asignatura donde, no es en esta asignatura donde se aprende a utilizar el Git, nosotros lo usamos exclusivamente con este fin y no es objetivo dar un panorama absoluto porque hay una, creo que entiendo que no recuerdo si es visualización o cómo se llama, yo estuve en contacto con el profesor y la idea es que ustedes ven el tema de GitHub en detalle en otra asignatura, no en esta, pero acá lo tenemos que usar, así que pregunten todo lo que sea necesario con este concepto que debemos poder reproducir y poder compartir el proyecto siempre va a ser la manera más rápida y más fácil, ¿no? Así que este sería un poco la consigna. Adelante, Martín, continuamos. Bueno, entonces, vamos a, ahora, aclarado el panorama un poco de cómo venimos trabajando y algunas cuestiones, bueno, voy a volver al proyecto, después ajusto los accesos, eso no hay problema. Bien, como habíamos dicho, nosotros habíamos finalizado, por así decirlo, la fase de verificación de calidad de los datos. Quedó en esta columna de pendiente de documentación, justamente porque eso es lo que le faltaba, ¿sí? Terminar de documentarse el proceso más allá de alguna ejecución faltante. Así que vamos a comenzar con lo que serían las últimas tareas que nos quedan de este sprint, que serían las correspondientes a, voy a guardar esto, a
la fase de preparación de los datos. Una pregunta que creo que había quedado suelta en algún momento. Las labels y demás, eso acuérdense que nosotros lo fuimos creando, ¿sí? Manualmente, por así decirlo. No es que venían ya con la plantilla de proyecto. Entonces, vamos a comenzar con selección de los datos. ¿Qué datos podríamos llegar a seleccionar para ser eliminados? Bueno, ahí esto siempre es una cuestión un poco delicada porque siempre que eliminemos una columna vamos a estar restándole representatividad en algún sentido al dataset. Entonces, vengo a este punto donde habíamos listado todas las columnas o atributos de los dos datasets. A priori, bueno, ¿cuáles serían columnas que podríamos llegar a eliminar? Por nombre, ¿sí? No vamos a eliminar una columna, sino que lo vamos a hacer en base a datos. Entonces, para esto vamos a tomar alguna de las columnas que haya tenido mayores inconvenientes o presentado mayores problemas en la fase de análisis de calidad. A partir de ahí vamos a realizar ese filtrado. Entonces, voy a cambiar de ventana, voy a pasar al repositorio, al editor de código y repositorio local, y vamos a empezar a trabajar desde ahí. Bien, así es como había quedado nuestro repositorio en la última sesión, ¿sí? Teníamos la verificación de calidad de los datos ejecutada hasta cierto punto, ¿sí? Que, bueno, había llegado a la fase de evaluación de reglas, ¿sí? En nuestro dataset. Por las dudas, voy a limpiar esto y voy a ejecutar toda la libreta nuevamente para tenerla en memoria, digamos. Bien, ¿y qué voy a hacer a partir de todos estos resultados? ¿Sí? Obviamente ustedes esto lo tendrán modificado posteriormente con lo que vayan agregando del análisis de calidad de datos, ¿sí? En base a lo que ya dijimos. Voy a agregarle una parte de exportación de los datos tal como están modificados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Nosotros teníamos dos data frames originales que eran el de créditos y el de tarjetas. Y generamos el integrado, ¿sí? Que era este de aquí, donde teníamos todo el dataset completo. Bueno, lo que nosotros podríamos hacer es exportar los tres. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto acá esto, si comento estas dos líneas, fíjense que el de créditos, inclusive, tuvo esta columna agregada, ¿sí? De si la evaluación de la situación de la vivienda estaba ok. Y también lo mismo para la completitud de la fila en sí. Entonces, es así donde esta modificación del dataset la deberíamos exportar, ¿sí? Lo mismo para el de tarjetas, ¿sí? Que acá comento ahora escribí cualquier cosa. Lo mismo en ¿sí? Y lo mismo, bueno, en este no hicimos ninguna modificación porque no lo analizamos, pero recuerden que eso estaba dentro de lo que ustedes podían llegar a hacer, ¿sí? Y finalmente, en el integrado, en este teníamos el atributo agregado de la regla, si no me equivoco, ¿sí? No, porque quedó, a ver, ¿dónde está? Quedó por fuera, ¿sí? En todo caso acá sería este df resultado, ¿sí? El que tenemos que considerar. ¿Ven? Ahí.
resultado, sí, que es el integrado con el agregado de la regla del porcentaje de ingresos que habíamos detectado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Estos tres datasets, ¿sí? O data frames en este caso, que están modificados, nosotros deberíamos justamente registrarlos. ¿Por qué? Porque en la siguiente libreta los vamos a utilizar con esta base. Entonces, lo que vamos a hacer es exportarlos, ¿sí? Uno a uno. Voy a usar el comando UCCB. En este caso voy a copiar la ruta, o sea, no sé cuál es la ruta en este caso, pero van a ir a datos procesados y en vez de poner verificación de calidad, le voy a cambiar el sufijo, ¿sí? A MC por modificación de calidad. ¿Sí? Esto lo voy a colocar acá. Por análisis de calidad. ¿Sí? Eso significaría MC. Vamos a terminar la exportación. ¿Sí? Pongo el separador de forma explícita y le digo que el índice no, no se mande al archivo CSV, no se imprima en el. Lo mismo para los otros dos. ¿Sí? Entonces, copio, pego, voy a cambiar los nombres, obviamente. Sería datos, tarjetas, y este sería datos integrados. Lo puedo dejar con nombre genérico. Es la primera vez que lo voy a estar utilizando como dataset en sí. Bien, ahí estamos. Entonces, ejecuto esas tres líneas y vemos acá los tres archivos, ¿sí? Que ya se generaron en la carpeta de data procesados. ¿Sí? Tengo los tres archivitos nuevos ahí correspondientes a esta exportación. ¿Sí? Esto, no sé si es necesario, lo paso en el chat, díganme, si no, se puede subir la libreta modificada, no hay problema. Simplemente la exportación y ubicar dónde el separador lo mantengo por una cuestión de no cambiarlo y de saber cuál es en la próxima lectura, y índice falso para que no lo imprima. Bueno, ahora, con esto yo guardé los cambios en este archivo y lo que deberíamos hacer es, bueno, tener en un commit, ¿sí? El cierre de nuestra fase de verificación de calidad. Entonces, temporalmente cierro esto acá. Pero ¿qué pasa? En este momento estos archivos de datos todavía no lo están siendo manejados por DBC. Entonces, abro una terminal, voy a activar mi entorno de Conda y le voy a decir dbc add, tal como dijimos la vez pasada y que de hecho sigue aquí la documentación, ¿sí? Dbc add y el nombre del archivo. Entonces voy a ir data procesados, datos créditos modificados y lo mismo con los otros. Modificados y misma ruta, procesados, datos integrados. ¿Sí? Agrego los tres archivos al control de versiones que realiza DBC, ejecuto dbc push para que eso se mande a nuestro storage remoto, que recuerden que el storage remoto nosotros lo teníamos configurado dentro de nuestro mismo repositorio, ¿sí? Pero en una carpeta que no se sincroniza, ¿sí? Recordando también, por las dudas, que ese storage remoto podía ser remoto en serio, ¿sí? Podía estar en una
Un segundo, Tenés estamos con la algún posibilidad. problema. Se cortó un segundo, Martín, te reconectaste. Ah, Se perdón. perdió 2 segundos. 2 segundos se perdieron. Bien. Entonces, ¿esto quedó claro por qué lo hicimos? Debe ser de push, hasta ahí. ¿Sí? Leo la pregunta de Jonathan. ¿Se podría usar en commit directamente, es decir, el botón que se programó? ¿Cuál botón? O sea, hacerlo desde acá. El tema es que DBC, si bien tiene una extensión que se podría utilizar, eh, tiene algunas operaciones y algunas no. Entonces, por eso optamos por no instalarla nosotros en este punto, ¿sí? Y estos dos pasos de DBC son los que se tienen que hacer desde consola, ¿sí? Em, Habría que ir probando esa extensión porque es relativamente nueva, ¿sí? Y ver si tiene esta funcionalidad a futuro más botonizada, ¿sí? Yo realmente hice la prueba, la instalé, pero me resultaba un poco más complejo que en una de estas dos líneas y listo, ¿sí? Por eso acá, en este tutorialcito, quedó armado. Bueno, ahora, nuestro repositorio ahora sí, ya tiene todos los cambios, tiene los nuevos datos. Lo que voy a hacer es sí venir aquí a la parte de commit directamente. Vemos que habré hecho algún cambio en la libreta de exploración, lo envío, y la de verificación de calidad, los últimos cambios que hice recién. Entonces acá voy a poder poner resultados de verificación de calidad de datos y closes. Recuerden que mediante el mensaje commit nosotros podríamos ir cerrando tareas, ¿sí? En este caso, yo estoy viendo en la otra ventana, la número 8 era la de verificación de calidad. Yo en este caso, a pesar de que no la documenté del todo, la voy a cerrar, ¿sí? Hago el commit, sincronizo estos cambios con la versión remota de mi repositorio y si la automatización funcionó, cuando volvamos a ver el proyecto en GitHub, vamos a encontrar que esa tarea, la de verificación de calidad de datos, pasó a la columna de finalizado, ¿sí? Entonces, ahora lo que debemos hacer es, en la continuidad de nuestro trabajo, pasar a la fase de preparación de los datos. Para eso, dentro de la carpeta Notebooks, ¿sí? Voy a generar un nuevo directorio. En este caso, bueno, vamos a ponerle 02, preparación datos, usando la misma sintaxis, por así decirlo. Y en el campus virtual, ustedes ya tienen una libreta que es propia de esa fase, ¿sí? Que se llama transformaciones, ¿sí? Si no me equivoco. Esa libreta yo ahora la estoy copiando, o sea, yo ya la tengo descargada, la voy a estar copiando, ¿sí? PD01 transformaciones, ¿sí? Lo encuentran dentro de materiales del profesor, actividades prácticas, actividad práctica 2, hay una carpeta libretas, si no me falla la memoria. Ah, pero un segundito. Está la libreta de preparación de datos. Libreta preparación de los datos es la libreta que está, Martín. Bien, con esa libreta es con la que vamos a empezar a trabajar ahora. En todo caso, si estaban sobre el campus virtual, denle F5, pues recién ahora actualicé la página y recién lo estoy viendo, pero bueno, esa libreta, lo que estoy haciendo en este punto es copiarla y llevarla nuevamente a la carpeta correspondiente. Esta de aquí, transformaciones.
Sí, y bueno, si están siguiendo relativamente en vivo, los espero un segundito mientras que ubican la libreta y la copian. Mientras, bueno, les voy comentando. En esta libreta, que ya corresponde, en este caso, a la actividad práctica 2, bueno, voy a empezar a cargar las librerías. Por ahora, solo pandas. Fíjense que tengo los dos datasets y me estaría faltando uno más, ¿sí? Si es que voy a trabajar con el integrado. Datos integrados.csv. Y ahora veo que se haya hecho correctamente la lectura de los tres, ¿sí? Igual por ahora nos vamos a basar en estos dos, ¿sí? Al integrado por ahora lo vamos a dejar de lado, no por nada en especial, pero simplemente pues, vamos a empezar a trabajar con estos dos, ¿sí? Porque de hecho en el integrado no es que hicimos ningún cambio más allá de la ejecución de la regla de negocio, de la verificación de la calidad de los datos con respecto a la regla del negocio, digo bien. Entonces, viendo que se hizo correctamente la lectura de los datasets, tenemos un listado de las operaciones que se van a realizar, en este caso, que están implementadas parcialmente, ¿sí? En esta libreta. Aclaro lo de parcialmente porque no está implementado del todo, dado que nosotros no tenemos el grado de avance que ustedes pudieran lograr en la fase de verificación de calidad, en la actividad de verificación de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si un grupo, ¿sí? Determinado avanza y genera más cuestiones, más verificaciones y detecta más errores, bueno, nosotros eso no lo vemos hasta que ustedes no lo presentan y teníamos que preparar esto para el día de esto, lo estamos ejecutando en el día de hoy. Por lo tanto, lo que vamos a hacer son algunas operaciones relativamente básicas y con base en esos resultados ustedes después van a poder copiar, pegar y aplicar las mismas operaciones con el resto de lo que serían los atributos de cada dataset. Y bueno, entonces, la primera operación sería selección a nivel de columnas, la segunda filtrado a nivel de filas, construcción de atributos la tercera, integración de los datasets y formateo definitivo las últimas dos. Empezando por selección de los datos, algo que está relativamente vacío aquí para hacer, ¿sí? ¿Qué podríamos tomar como referencia? Bueno, lo que tenemos en esta libreta. ¿Sí? Voy a trabajar un poco a pantalla dividida. Esto lo cierro por ahora. ¿Sí? La cerré hace 2 segundos y ahora la voy a volver a abrir y la voy a volver a ejecutar. Bien. Entonces, vengo desde aquí, le digo que... ¿Por qué no me...? Justo la operación que necesito no se ve. Encima. Bien, ahí está. Entonces, que ejecute toda la libreta nuevamente. ¿Sí? Así tenemos los resultados a mano. Como para ir tomándolos como referencia. En este caso, bueno. Empecemos por esto de aquí. ¿Sí? Nosotros tenemos que en el atributo tasa de interés teníamos una alta cantidad de filas con valores nulos. ¿Sí? Supongamos que determinamos, junto con el experto en el dominio, que ese atributo se debe eliminar, ¿sí? Porque tenía una cantidad de nulos bastante alta. ¿Cómo lo haríamos? Bueno,
una forma fácil sería, yo puedo tomar aquí todas las columnas, ¿sí? O puedo copiar solo algunas, por ejemplo, tasa de interés, la agrego aquí en el apartado de créditos y ejecuto la operación de eliminación, ¿sí? De eliminación de las columnas que estén aquí. Entonces, si ustedes encontraran errores o datos anómalos en alguna columna y eso directamente determinara que esa columna se tiene que eliminar, bueno, lo podrían colocar ahí. Nosotros vamos a visualizar rápidamente acá que en el del dataset de créditos, ¿sí? El primero de ellos tenemos esta columna, completitud fila, y esta situación vivienda ok, que son algunas que agregamos simplemente por lo que estábamos haciendo, por la verificación. Son temporales. Por lo tanto, las vamos a eliminar. Entonces, completitud fila, copio los dos nombres. Y no voy a eliminar por ahora tasa de interés, eso se lo voy a dejar a ustedes para que les decidan si a pesar de esa cantidad de nulos tiene que ser eliminado o no. Y con el dataset de tarjetas también podría llegar a tener algún tipo de columna que haya agregado en el análisis y las puedo eliminar, ¿sí? Por ejemplo, ahora para eliminar uno voy a colocar a modo de ejemplo, nivel tarjeta, ¿sí? Que tampoco me parece un atributo que haya que eliminar, pero bueno, para mostrar el ejemplo, vale. Entonces, quedará ahí. Y lo mismo debería hacer, copiando y pegando el mismo esquema de identificar columnas primero y después hacer la operación de eliminación con lo que sería el dataset de datos integrados, ¿sí? Entonces, ejecuto esto y paso a revisualizar los dos datasets. Set de créditos ahora quedó con sus columnas originales y dataset de tarjetas, bueno, solo fue eliminada la de nivel de la tarjeta. Bueno, entonces, eso serían las operaciones de eliminación o de reducción de dimensionalidad o filtrado de columnas. Continuamos con la fase de limpieza de datos. Para eso voy a hacer una transición rápida hacia la ventana del navegador. Cada vez que hago eso a la conexión mucho no le está gustando, así que lo voy a limitar. Sí, ahora me voy a quedar un rato en el editor de código. Cada vez que hacemos eso, estaríamos pasando esta columna hacia aquí. ¿Y qué pasa? También, cada vez que ejecutemos estas operaciones, tenemos que realizar la documentación correspondiente. Entonces, yo voy a hacer estas dos ahora, ¿sí? Y después voy a venir y las voy a documentar. Pero es sumamente importante, más cuando ustedes estén trabajando así en equipo, que primero que nada, supongamos el grupo con el que estábamos trabajando hoy, los voy a tomar de ejemplo. José Luis decide que él va a implementar esta parte de selección de datos, lo va a hacer en una libreta, ¿sí? Basado en algún tipo, puede ejecutar un PCA y evaluar ahí si todas las columnas tienen la misma validez, por así decirlo, o tienen la misma importancia. O puede ejecutar un análisis de correlación y determinar que, bueno, que dos columnas están totalmente correlacionadas y sería lo mismo dejar solo una de ellas. Entonces, ustedes, trabajando en equipo, lo que van a tener que hacer es asignarse la tarea, ¿sí? Y describir aquí qué van a estar haciendo, ¿sí? Hecho eso, ¿sí? Yo voy a tomar la segunda tarea también, ¿sí? Tomo la segunda tarea, ¿y qué pasa? Cada una de ellas va a ir por una línea de trabajo, ¿sí? Que después tienen que volcar a la memoria de trabajo, a este documento de aquí, ¿sí? Justamente, perdón la transición de oscuro a blanco, justamente en esta fase, en esta parte de la fase de
preparación de los datos. ¿Sí? Entonces, voy a ejecutar un par de acciones dentro del repositorio local y después vengo y documento en bloque todo eso. Pero lo hago para no estar pasando y dejando de compartir una ventana y otra, porque es pantalla completa. En este caso no puedo por varias cosas que tengo en paralelo, pero lo ideal sería hacer una, documentar y así sucesivamente, uno a uno, trabajo y documentación. Entonces, de paso, voy a pasar a dejar en ejecución la fase de la tarea de construcción de los datos, así también ya lo tenemos armado. Bien, y ahora sí, vuelvo hacia el editor de código. De la fase de limpieza, bueno, vamos a limpiar simplemente, a modo de ejemplo, estas columnas. Ustedes podrán tomar otras. Limpieza a nivel columnas. Ahora, limpieza o selección de datos, que sería un filtrado a nivel de filas. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, por ejemplo, en el análisis que hicimos en la sesión anterior, detectamos que había personas con una edad muy alta. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos este filtro? Con este control de aquí, ¿sí? Del data frame de créditos, el campo edad, que si es mayor a 90, bueno, ya sería un error. Son 4 filas, por lo tanto, como dije anteriormente, no generarían un cambio sustancial en la representatividad del dataset. Con lo que, bueno, tomamos la decisión junto con los expertos en el dominio de eliminarlos, ¿sí? Para no generar una confusión de que una persona con más de 100 años podría llegar a solicitar tener un crédito y ser objeto de un análisis para saber si ese crédito podría quedar en mora. Entonces, aplicamos un filtro, en este caso lo enviamos a un data frame temporal, ¿sí? Que sea por edad. Vamos a visualizar temp aquí. Más que nada, vamos a imprimir la cantidad de filas con las que queda y vamos a hacer una impresión antes. Eso sería DF créditos. Ya después del filtro, ¿sí? Ya cambia el data frame. Así que paso aquí, que esto también es parte de, les habrá pasado seguramente, el warning que despliega Pandas cuando uno está trabajando con lo que será una copia, ¿sí? El warning de trabajar con una copia de los datos que está filtrada o que tiene alguna modificación y que eso no corresponde porque podría llegar a perder información. Sí, para evitar ese warning es que se hace esto. ¿Qué pasa? Hice mal el filtro, o sea, puse al revés. Acá queríamos detectar, bueno, acá queremos hacer lo contrario, que sea menor, ¿sí? Menor a 90. Bueno, volvemos. Y la diferencia es justamente de 4 filas. Bien. Ahora, podríamos aplicar aquí otros filtros, ¿sí? Por ejemplo, acá hay uno que si nosotros venimos, creo que no está hecho, sí, no está hecho aquí, pero si nosotros venimos a ver justamente el dataset, nos vamos a encontrar con que el campo antigüedad de empleado tiene algunos valores un poco altos, ¿sí? A ver, vamos a hacer el camino simple. Voy a venir a exploración, que es donde tengo el código para usar detail. Bueno, no, simplifiquemos. No voy a sobrecargar todo. Antigüedad de empleado, si yo lo quiero visualizar antes, vamos a hacer así.
fíjense que salen valores o filas con una antigüedad del empleado mayor a 100 años. 100 años me parece que es un poquito mucho para trabajar, entonces podríamos también filtrarlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, replicamos esto y cambiamos el tipo de filtro que estamos aplicando. De nuevo, como aquí solo quise detectar y para contabilizar, cuando lo cargo aquí, ¿sí? Para aplicar el filtro invierto el signo, ¿sí? Serán menor o igual a 50 años. Lo que sí, para ir encadenando resultados, tengo que hacer esto de aquí, ¿sí? O sea, temp C para créditos, y este debería ser el que reporte las tuplas aquí abajo. Y fíjense que ahí sí hago una antigüedad del empleado y elimino varias. Acá hay algo diferente, porque si hago eso, a ver, igual deberían ser, o sea que hay empleados de más de 60. Pero ¿y por qué? Sí, cuando le pongo, no es lógico lo que me está planteando. En un lado selecciona 2 y después, bueno, lo vamos a revisar en todo caso si hace falta, pero este sería una variación que ustedes hubieran detectado antes, ¿sí? Al agregarlo aquí en la verificación de calidad. Entonces, aplicamos el filtro, ¿sí? Y también podríamos filtrar por las reglas de negocio, ¿sí? Reglas que, recuerden ustedes, están en el data frame integrado. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar en ese caso? Si vengo aquí a lo que fue el código para aplicar la regla de negocio, ¿sí? Esto trabajaba sobre porcentaje del ingreso, que es un atributo de este dataset, ¿sí? Y también ingresos, ¿sí? Que también es este otro atributo aquí. Entonces, podríamos realizar nuevamente la aplicación de la regla para poder filtrarlo aquí, ¿sí? Entonces, puedo tomar esto así, lo copio, lo pego por este lado, voy a ajustar los nombres para que sea créditos. Hizo el mismo data frame, simplemente. Y lo único que vamos a hacer es el resultado de pantalla para verificar que haya quedado bien. Bien, ahí quedó con esto de aquí. Entonces, donde diga error de esto, también podríamos aplicar un filtro. ¿Sí? Entonces, replicamos esto acá y encadenamos para evitar el error que les comentaba antes. Solamente que, en este caso, este valor de regla, ¿sí? Sea igual a OK. Entonces, con eso estaríamos aplicando 3 filtros, C2, data frame, ¿sí? Aplicando ese otro, y se filtran una serie más de filas, que acá eran 5, bueno, en el total estaría filtrando esa cantidad. ¿Sí? Se agrega 5 a lo que estaba filtrando anteriormente, si no me falla la memoria. Entonces, revisando esto de aquí, ¿sí? Esto vamos a ponerle revisar valores. Con eso tendríamos el filtrado a nivel de filas, ¿sí? Haciendo caso de estas dos recomendaciones que dejábamos aquí, y también quedaría pendiente lo que ustedes hayan podido detectar en su ejecución
del análisis de verificación de calidad. Antigüedad de empleado mayores a 50. Sí. También podría ser esto mismo aquí. Lo dejo como todo como comentario, ¿sí? Que es en realidad lo que se hizo a partir de ese punto. Sí, el código que he comentado, hacemos eso ahí. Bien. Entonces, con eso, ¿sí? Más lo que ustedes podrían aplicar para el otro dataset, el de datos de tarjetas, bueno, quedaría armada esta parte de filtrados a nivel de filas, ¿sí? Todo esto modificable con medianamente estas instrucciones u otras, ¿sí? O haciendo uso de algún otro tipo de herramienta, ¿sí? A partir de ahí, bueno, replicamos aquí el, el paso de integración, si se quiere, pero ¿por qué? Porque hay modificaciones que conviene que las hagamos directamente sobre el dataset ya integrado. Entonces, bueno, podemos reordenar, si se quiere, estos pasos, ¿sí? Que es algo que en la realidad se hace un poco, se va y viene entre una y otra actividad, se interactúa entre ellas a fin de justamente tener el feedback de una para alimentar la otra y a partir de ahí que se genere ese ciclo de trabajo, ¿sí? Donde eh, el resultado final de la fase sea lo que realmente nos interese, ¿sí? Para el, el próximo evento, que es la fase de modelado, ¿sí? A nosotros nos interesa que en la fase de preparación de los datos queden de la mejor manera posible para que cuando se aplique el entrenamiento de una técnica de modelado, estos tengan la mayor calidad, ¿sí? Y la mayor claridad, ¿sí? Si lo queremos ver de cierta manera, posible. Entonces, acá no debería haber usado ese, sino que debería haber usado MC, que es el que ya apliqué los filtros. Y hacer un print de saco el dato de incidencias en este caso. Y queda en 9770. Acuérdense que no había diferencias en sí entre ambos datasets a nivel de cantidad de filas y la integridad referencial no había sido un error, por lo que directamente si teníamos 10.127 en uno, teníamos 10.127 en el otro. Al haber realizado un filtro en cualquiera de los dos, lo que nos vamos a encontrar es que naturalmente se va a reducir la cantidad de filas definitivas que vamos a estar tomando en consideración para el siguiente paso, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, voy a pausar el avance en la libreta acá, pues ya nos quedan algunas transformaciones, y vamos a ir a documentar esto, ¿sí? Entonces, inclusive podría, no, pero no voy a comitear esto ahora para no complicarnos. Vamos a directamente vamos a ir a documentar estos avances. Bien, entonces, la selección de datos la voy a dejar como pendiente de documentación, ¿sí? Porque va a faltarle lo que ustedes hayan detectado. Lo mismo para limpieza de datos. Ya voy a volver sobre construcción y voy a pasar integración a que está en ejecución. Vamos a la memoria de trabajo. Bien, selección de los datos. Ahora tenemos que documentar lo que hemos hecho. Entonces, en función de los resultados
la fase anterior se Entonces, aquí podemos decir que dataset datos pedidos columnas eliminadas, y ahí, bueno, no voy a ir voy a colocar los nombres, ¿sí? Los traigo directamente desde la libreta. Y en este caso vamos a hacer una aclaración, que en ambos casos se trata de columnas agregadas como elementos auxiliares del proceso de verificación de calidad de datos. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque no son elementos del dataset original, ¿sí? De hecho, si ustedes realizan todo el análisis de calidad de datos y agregaron otros, bueno, van a tener aquí, ¿sí?, más atributos de esos que son temporales, ¿sí? Ahora bien, también podría suceder que, no sé, digan tasa de interés. Y esto lo voy a poner a modo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si sucediera que alguno de los atributos tuvo muchos nulos o cualquier otro tipo de problema, ¿sí?, lo que se puede colocar es algo como esto. El atributo se elimina porque presenta una proporción de nulos mayor al límite establecido para el dataset, que esto en realidad es el umbral que habíamos establecido en la actividad en la fase anterior, ¿sí? Entonces, dada esa condición, bueno, establecemos que tasa de interés deja de pertenecer al dataset. Bueno, lo tenemos que documentar aquí. ¿Por qué? Para reproducir nuestra experimentación, porque a fin de cuentas esto es parte de la experimentación que estamos haciendo, otra persona debería poder leer este documento e ir macheando qué se hace aquí con lo que se va haciendo en las libretas, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, pasamos al siguiente dataset. Vamos a pasarlo nuevamente al automático. Y en el dataset de tarjetas solo colocamos a nivel de ejemplo uno de ellos, que era nivel tarjeta. Estoy colocando solo a nivel de ejemplo esto. Sí, lo aclaro, por eso va a quedar así en rojo. Que nivel tarjeta lo podríamos eliminar porque puede estar con una alta correlación con lo que es el valor, ¿sí?, del límite disponible de la persona, ¿sí? Pues naturalmente, si uno tiene una tarjeta de mayor nivel, ¿sí?, de la, no sé, supongamos, de una Gold pasa a una Platinum o a una Black, ¿sí?, generalmente el límite se incrementa, por lo tanto los límites van a tener cierta correlación con el nivel de la tarjeta. Eso es estimación pura, ¿sí? Hay que validarlo con los datos.
Pero si esto fuera así, podemos eliminar el atributo nivel tarjeta, porque no nos interesa tanto saber eso, sino que nos interesa más procesar bien los límites, ¿sí? Que es la capacidad de línea de crédito de la persona, más que lo que diga el rótulo o el colorcito que tenga el plástico con el que se maneja, ¿sí? O la imagen de la tarjeta virtualizada que pueda llegar a tener. Entonces, bueno, aquí obviamente ustedes tienen que ir agregando esto, variándolo en función de lo que hayan detectado, ¿sí? En su análisis de calidad. Entonces, dejamos esto. Vamos a darle el formato de siempre. Bien, y pasamos a la fase de limpieza de los datos. Bueno, en esta se aplica filtros a nivel de filas en los datasets del escenario para subsanar o corregir valores fuera de rango en los siguientes atributos. Aquí, de nuevo, algo similar. Podríamos hacerlo inclusive vía una tabla, ¿sí? Inserto una tabla. Dataset, atributo, filtro aplicado. Acá podríamos colocar datos. El atributo que aplicamos el filtro lo estoy viendo desde la libreta, no es que me lo acuerdo de memoria, ¿sí? Es edad. Aplicado. El valor del atributo no puede ser mayor a 90. Y aquí vendría bien una columna más que diga observaciones. Acá debería informar cantidad de filas filtradas. Operación. Y ahí tendría que informar cuántas fueron. Que en este caso, para lo de edad, estoy buscando el número en la libreta, son 4 filas, ¿sí? Entonces, bueno, 4. Y así seguimos aquí con el otro atributo, que es antigüedad del empleado, ¿sí? Antigüedad del empleado. El valor del atributo no puede ser mayor a 50. Entonces, cantidad de filas. Sí, esto es lo que quedó en pendiente de revisar. Lo vamos a revisar nosotros igualmente, no se preocupen, pero bueno, también dependerá de qué hayan detectado ustedes, ¿sí? Como complemento. Y bueno, obviamente, quiero combinar. Y también, obviamente, bueno, los resultados que hayan llegado, como ya dije varias veces, en la fase anterior. Entonces, paso al siguiente dataset, ¿sí? Aplico solo un poquito de formato para que quede un poco más presentable la cuestión. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que aplicar formato? Y no es por capricho, ¿sí? Este documento, recuerden que no es solo para una persona de ámbito técnico quizás, ¿sí? No es solo para el equipo de ciencia de datos. Esta memoria de trabajo puede que hasta la lean personas que si bien van a tener algún tipo de conocimiento en el dominio y en
estas operaciones de datos no sean necesariamente técnicas, ¿sí? No tengan el conocimiento, ¿sí?, de qué se hace en cada operación. Por eso les puede parecer que alguna forma de redactar o algún grado de completitud o de aplicación de formato de las cosas es un poco excesivo, es porque este documento tiene que estar destinado a personas que están en rango de toma de decisiones, que pueden llegar a observar lo que se está haciendo en el proyecto, en un punto determinado, pedir un reporte, el reporte sería este, y lo tienen que poder interpretar de manera relativamente simple. ¿Qué es esto? Cualquier persona con algún tipo de conocimiento sobre el dominio va a poder leer esto, ¿sí?, por más que no tenga todo el bagaje técnico, y va a poder interpretar qué se va haciendo, ¿sí? Por eso es que hay que prestarle atención a ciertos detalles en este tipo de documentos. ¿Sí? Eso como explicación. Datos, tarjetas. Acá tenemos que colocar también, bueno, qué podríamos hacer. Acá nosotros no hicimos ningún filtro todavía, así que lo voy a dejar así para que ustedes lo puedan realizar. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros también en un punto aplicamos un filtro por una regla, ¿sí?, que tranquilamente puede quedar dentro de este dataset, ¿sí?, dentro de datos créditos. Así que lo documentamos de esta misma manera, ¿sí? En integración de datos, salteándome la parte de construcción, ¿sí?, que, como dije antes, podemos llegar a negociar ese ida y vuelta entre unas y otras actividades, ¿sí?, por una cuestión de necesidad. En la parte de integración vamos a documentar que a partir tarjetas, hagamos la integración de los valores del campo y del cliente con los siguientes resultados. ¿Y ahí qué deberíamos informar aquí? Cantidad de columnas del dataset integrado, cantidad de filas del dataset integrado. Que posteriormente ya vamos a ver, tenemos que hacer un nuevo análisis de metadatos necesariamente, porque naturalmente va a haber cambiado. Al hacer cualquier filtro, los metadatos del dataset cambian, así que antes de finalizar esta fase de la metodología tenemos que volver a hacer el reporte de metadatos. Leo la pregunta de Abel. El proyecto de GitHub, ¿te referís a las libretas de ustedes? Hay dos opciones. Sí, esto aprovecho para aclararlo. En general hay dos opciones en este sentido. Lo ideal sería así, que nos dejen un enlace, ¿sí?, que puede ser el... Sí, por eso. Lo mejor sería que nos dejen un enlace, ¿sí?, con el repositorio público. Ahora, si no lo quieren tener público, bueno, ahí sí tienen que agregar la cuenta con acceso, ¿sí?, que eso se los vamos a confirmar, lo vamos a mandar en un anuncio ahora al finalizar la sesión o mañana, cosa de que puedan vincular esa cuenta, ¿sí?, que es la cuenta de Horacio, a el repositorio.
¿sí? Vamos a estar atentos, vamos a ir aceptando las invitaciones tanto a los proyectos como a los repositorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a poder verificar, fíjense que dentro del repositorio, si uno viene aquí a el histórico de commits, o sea, yo vine acá, code, ¿sí? Vengo acá, me dice, ¿cuántos commits se hicieron? 6. Bueno, entonces veo los commits y acá se va a poder ver claramente el avance y cómo fueron avanzando. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero ver en este commit, con este comentario, qué se hizo, bueno, lo voy a poder ver aquí, ¿sí? Las libretas, cuando pasan bajo este control de modificaciones, son ilegibles, ¿sí? Casi, ¿sí? Esto es por cómo las formatea la herramienta en sí, la librería, Jupyter. Entonces, a esto no lo vamos a interpretar mayormente, sino que cuando ustedes suban una libreta, bueno, lo que se va a hacer es revisarla simplemente para ver qué cambios hicieron con respecto a lo que estaba propuesto, qué agregaron, ¿sí? Y con eso, entonces ustedes este código, este repositorio con el enlace que está aquí arriba, o directamente pueden venir dentro del clone a uno de los enlaces de aquí, ¿sí? Este, lo copian, lo pegan en la memoria de trabajo y listo. A ver, vamos a aclarar, ¿sí? Mejor en función a lo que pregunta Jonathan, ¿sí? Lo mejor sería que nos compartan el repositorio, ¿sí? Y el proyecto, ¿sí? Cosa de poder hacer el seguimiento tanto de los avances a nivel código y de los avances a nivel gestión del proyecto. Con eso se evitan tener que subir las libretas. Podemos hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, en la misma entrega del campus virtual o en alguna, podríamos encontrar aquí un lugar, ya que esto lo tenemos, vamos a colocarlo Sí, en la cabecera se en la puede poner libreta. que pongan lo que por supuesto nos tienen que autorizar, eso lo deben hacer, para que tengan claro mientras lo agregás, Martín, una de las cosas que yo voy a mirar es también el balanceo de trabajo a nivel temporal y a nivel grupo, digamos, ¿no? O sea, qué es lo que ha realizado cada uno, por eso el acceso tanto a el proyecto como a la gestión del proyecto es importante que quede reflejado cuando no es un grupo de una sola persona, la distribución de tareas entre ambos miembros del grupo, ¿no? Esto sería lo ideal para poder corregir el proyecto completo. Y ahí está, digamos, qué es lo que tienen que ustedes poner como para que podamos acceder a ambas cosas, ¿no? Esto es importante. Sí, por supuesto, desde ya una misma tarea la pueden realizar dos personas, eso está claro. En definitiva, lo que hay que reflejar es la realidad. Si una misma tarea, por ejemplo, esta de preparación de datos que puede ser un poco más larga, o la propia fase de modelado, la realizan entre dos, ponen los dos y de alguna manera aclarar específicamente qué hizo cada uno. Sí, sí, a ver, tiene que estar la distribución de las tareas proporcional en las dos personas del grupo. Lo que haga cada uno, este es un equipo, o sea, ustedes conforman un equipo, imaginemos que Jonathan y José Luis son un equipo, que creo que es la realidad, se distribuyen las tareas como cualquier equipo. Esto y el criterio de selección, si lo pueden volcar, también es interesante. Esto que están poniendo, uno es más experto en la parte de negocios y entonces el entendimiento del negocio lo realizó fulano, el otro tiene más fortaleza técnica y la parte de modelado
o la parte de preproceso, o fulano tiene, o lo realizamos entre los dos. No es que hay una obligación de qué debe hacer cada uno. Lo que debe quedar reflejado es claramente que el trabajo está balanceado y esto lo pueden poner en un anexo inclusive, cómo lo ideal es en el propio Git, cómo se organizaron, cómo distribuyeron las tareas, con qué criterio, cómo trabajaron para poder sincronizar, si trabajaron con un archivo cada uno o decidieron trabajar con un único archivo entre los dos o tres, de qué, o sea, qué estándar tecnológico siguieron. Esto sería bueno en un párrafo, ¿no? Una cosa corta que quede claro, ¿no? Esta sería la recomendación. Dale, Martín, nos quedan 20 Sí. Y fíjense que en la fase de comprensión del negocio, ¿sí? En evaluación de la situación, dejamos esto, ¿sí? Se deja a disposición el repositorio utilizado y ponen el enlace del repositorio, va a quedar con un formato similar a este, nombre de usuario, nombre de repositorio. También podrían compartirlo con la cuenta Horacio Cuna, así tal cual es el nombre de la cuenta, dentro de la plataforma GitHub, y con eso también estaría cumplido el asunto. Este sería las dos no son incompatibles entre sí, o sea, peguen el enlace y compártanlo con la cuenta como para que podamos ingresar, eso sería lo ideal. Y ya que hay una sección que es plan de proyecto, en esta se colocaría el enlace directo hacia el proyecto y que también esté compartido como mostramos hoy al principio, cosa que podamos visualizarlo, ¿sí? Pero la parte del proyecto sí tiene que quedar aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que el proyecto en GitHub es, ¿cómo decirlo? Es un elemento que se va a ir transformando, ¿sí? Los issues se van a ir cerrando, los sprints podrían ir pasando, ¿sí? En la continuidad del proyecto. Y esto saliendo un poco del ámbito de la práctica de esta asignatura, pero esta memoria de trabajo donde está la distribución, donde está todo esto cargado, sí va a perdurar y podría servir a futuro para comprender cómo se trabajó. Entonces, las dos cosas tienen que estar, el enlace, ¿sí? Y las capturas de pantalla. Se y llega por a entender. supuesto la memoria, ¿no? Desde ya, la memoria, Sí, bueno, la este memoria archivo. completa, ¿no? Aparte del enlace, etcétera. Este archivo que están viendo ahora, ¿no? Esto desde ya completo, no, ahora están bien resaltado en amarillo. Lo que falta, lo van a tener la memoria tiene que estar completa, ¿no? O sea que vamos a acceder a la memoria y al Git en el proyecto y en las libretas como para poder. Sí, y una cuestión que deben recordar, esta memoria de trabajo está compartida con ustedes, ¿sí? Recuerden que está el enlace público en el campus virtual. Este es el documento que está en modificación constante, ¿sí? En cada sesión, digamos, ¿sí? Fuera del horario de la sesión no lo modificamos al documento. Entonces, este documento ustedes lo pueden ir copiando, pegando para usarlo como base, si así lo desean, o pueden empezarlo de cero, ¿sí? Ahí ya va por ustedes. Y a medida que vamos pasando las diferentes sesiones, este documento va a quedar hasta cierto punto, tal como dijo Horacio recién, completo con el desarrollo de las actividades, ¿sí? Obviamente estas cuestiones que están con colores son las que faltará desarrollar completamente, que es parte del trabajo que les queda pendiente a ustedes, pero que también en las libretas está mayormente implementado. Entonces, seguimos aquí con lo de integración de los datos. Bueno, lo que nos faltaba era especificar cantidad de columnas y filas del dataset. Filas eran 9770, solamente por el filtro que se aplicó. Y cantidad de columnas, lo voy a estar calculando ahora, de fe integrado. Ya vuelvo hacia lo que sería el código. ¿Sí? Son 22 columnas.
con estos datos, ¿sí? Que acá obviamente el valor de filas, como dijimos anteriormente, podría cambiar para ustedes, el valor de columnas también, porque en función de los filtros que apliquen, según su criterio, podría tener alguna diferencia. Y ahora sí, vamos a pasar a la actividad siguiente, con la que ya medianamente vamos a ir cerrando el día de hoy, que es construcción o transformación de datos, ¿sí? Vuelvo hacia el editor de código. Bien, acá está lo que hice recién de la cantidad de filas, la cantidad de columnas, perdón, ¿sí? Eso vamos a hacer así directamente. Ahí queda un poco más prolijo. Esa libreta ahora se va a subir, ¿sí? Más allá de que el repositorio está público. Transformación de atributos. Fíjense, por ejemplo, este caso, ¿sí? Donde tenemos un atributo que es el estado civil, que está en el dataset de datos, ya puedo cerrar este de aquí, ¿sí? Pues las transformaciones, la guardé por las dudas. Las transformaciones podrían ser sobre un atributo de este estilo, uno nominal, que en vez de tener toda la leyenda de qué significa cada uno de los estados, ¿sí? Podríamos reducirlo para, de alguna manera, tal vez simplificar la lectura de algún resultado que podamos llegar a tener, ¿sí? También hay veces que esto se realiza porque se requiere homogeneizar los datos, entonces esto es muy común también en las fases de ETL o de ELT, ¿sí? Que podrían, ¿sí? ser transformaciones aplicables. Entonces aquí les dejamos uno como para tomar como referencia del estado civil, vamos a pasarlo a la inicial, con la diferencia que si no está declarado, vamos a colocar un N, ¿sí? Del estilo no se sabe, aplicamos el cambio y lo que hacemos es reformar nuestro DF final, nuestro data frame final, ¿sí? Entonces, ¿qué más podríamos hacer aquí? Bueno, por ejemplo, tendríamos que ver qué otros atributos tenemos. Para eso podemos hacer rápidamente una vista de el dataset integrado, head. A ver, en duración de crédito tenemos valores 3, 2, 4, ¿sí? Es el término en años que dura el crédito. Ahora bien, lo que podríamos hacer es el estado de crédito. Fíjense que si nosotros lo listamos, vamos a ver solamente estado de crédito. Crédito, vamos a ver los valores. ¿Sí? O mejor vamos a ver. Tiene valor 0,1. Un valor numérico, a priori, como ese, sí, que de hecho, fíjense, el tipo de datos que detecta Pandas es numérico. ¿Pero tiene una representatividad numérica? No, no es un dato numérico para nosotros. Entonces, eso en algunas técnicas de modelado, ustedes ya saben, podría llegar a generar algún tipo de inconveniente, porque de hecho el tipo de datos no está bien definido para ese atributo. Entonces, es una transformación que podríamos aplicar, ¿sí? ¿Cómo la aplicamos? Bueno, es medianamente lo mismo que hicimos recién, de aplicar un mapeo entre el valor numérico con respecto a un valor nominal, sea un valor de tipo string. Entonces, puedo tranquilamente copiar esto de aquí, hasta acá arriba. Esto ustedes ya lo han hecho, por eso tampoco es que... Crédito. Y vamos a colocar acá. Es un 0 o es un 1.
Ahora, ¿de dónde sacamos qué significa cada valor? Porque eso también es información que tendríamos que tener. Bueno, lo mismo lo vamos a sacar de nuestro archivo de descripción de valores por cada dataset. ¿Sí? Estoy abriendo un PDF dentro del editor de código. ¿Sí? Que es estado crédito, no cancelado o cancelado. Nosotros podríamos hacer el cambio de 0 a cancelado, ¿sí? O pendiente de cancelación, ¿sí? Esto es estado crédito. Voy a documentar bien aquí. Esto sería estado crédito. La N del final es que indica que lo pasamos a nominal, ¿sí? Y simplemente este nuevo atributo que estamos agregando lo colocamos aquí, ¿sí? Que haga un concat de los tres o n atributos que vayamos generando, ¿sí? De esa manera, bueno, nuestro df final, ¿sí? Va tomando otra forma. ¿Qué pasaría aquí? Nosotros tenemos estado civil nominal, nominal recortado, ¿sí? Estado civil, estado crédito, perdón, nominal, y tenemos de igual manera el atributo original en el dataset. Aquí creo que no se va a llegar a ver. Sí, se ve aquí, ¿sí? Estado civil y estado de crédito no se llega a ver acá. Pero esos serían otros que tenemos que eliminar. Entonces, sobre este resultado tenemos que eliminar esas columnas que fuimos modificando. Lo mismo, en este punto, podríamos aplicar algún tipo de modificación, ¿sí? O de rangos, ¿sí? Para lo que serían los ingresos o la antigüedad de los empleados, ¿sí? Eso sería entre tal valor y tal valor, bueno, aplicar un rango y darle una etiqueta. ¿Por qué? Porque todas esas transformaciones van a ayudar a que, llegado el caso, si sacamos reglas, bueno, las reglas sean mucho más entendibles. Sí, y que también colaboran con otros métodos que tal vez no nos van a generar reglas, pero que nos podría llegar a ser de mayor utilidad, que el volumen o la diferencia de valores posibles sea menor, si esté más contenida. Bueno, una vez que terminemos esto, vamos a hacer una exportación nueva de metadatos. Para eso vamos a volver a utilizar detail, ¿sí? Pero eso ya va a quedar para la siguiente sesión. Por hoy vamos a dejar aquí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esta libreta, para la próxima sesión, la vamos a tener con una serie de transformaciones, entre comillas, básicas, recomendadas, ¿sí? Que nos van a servir para avanzar. Obviamente ustedes, cuando lleguen a este punto de ejecución de las actividades, van a ir aplicando sus propios cambios, ¿sí? Pero para la próxima sesión, nosotros, con base en esto de aquí, vamos a tener una libreta modificada ya con todas las transformaciones para poder avanzar hacia la siguiente fase y que tenga sentido lo que vamos a ir haciendo a posteriori, ¿sí? Y en ese momento vamos a ir documentando estas transformaciones que fuimos aplicando acá al final. Así que bueno, por hoy vamos a llegar hasta este punto. A ver si está claro el tema. Nosotros con lo que vimos hasta el día martes finalizamos la actividad práctica 1. Ahora estamos en la actividad práctica 2, recién iniciándola hoy. Quiere decir que quienes finalicen ya la actividad práctica 1, la recomendación es que la entreguen en la guía didáctica y en la misma actividad práctica 1 está la fecha, la primer fecha temprana para que podamos corregir con tiempo y ustedes tengan tiempo de hacer las modificaciones que haga falta, en el caso que haga falta. El próximo martes vamos a continuar con esto y empezar con la siguiente fase de CRISDM, que es la fase de modelado, con la idea de terminar la segunda iteración y con esta finalización estaríamos finalizando nuestra práctica. Lo importante que tengan claro es que con lo realizado hasta el día martes tenemos la actividad práctica 1 y la recomendación es que
intenten, por supuesto, en la medida de vuestras posibilidades, presentarla y finalizarla. Esto para los que están síncronos como para los que están de manera asíncrona. Nuevamente a todos una recomendación que participen del foro. La semana que viene yo estimo que estarán las correcciones de la actividad de evaluación continua. Creo que esta clase fue interesante no solo por el seguimiento de las fases de CRISDM, la preparación de los datos, etcétera, sino también por el uso de las herramientas. Sepan que hay muchas maneras de utilizar GitHub que en la propia Vue pueden tener otra recomendación, que en ambientes laborales pueden tener otro esquema de trabajo. No es que hay una única forma y una única manera de trabajar y de configurar cada proyecto. Esto depende de los equipos de trabajo. Nosotros le estamos dando una que es la que utilizamos nosotros, pero que por supuesto no es la única, ni tampoco consideramos que quien no use esto está haciendo mal las cosas. Esto es una aclaración importante. Con esto estaríamos finalizando la clase de hoy. El martes continuamos con esto y empezando la fase de modelado, siempre dentro de la práctica 2. Esto es importante que tengan claro. A veces se produce un cuello de botella cuando finalizan el cursado de todas las asignaturas. Por eso lo recomendable es ir presentando, porque fíjense que lo que falta es realmente muy poco. A lo mejor les va a llevar un poco más de tiempo configurar el entorno tecnológico, pero esta también es una práctica que es buena. El trabajar en equipo lo recomendamos, con esta aclaración que quede reflejado lo que ha trabajado cada uno y ustedes se distribuyen las tareas de acuerdo a el criterio que tengan, pero esto de alguna manera lo tienen que documentar, o en Git o en la memoria, pero debemos tener claro cómo han trabajado en todos los aspectos, ¿no? Desde lo técnico y el uso del GitHub o el Git Project, o desde la propia distribución de tareas, y tener en cuenta que estas no son procedimientos universales, sino que se adaptan al contexto, se adaptan a los equipos, pero quien es la primera vez que se acerca a utilizar estas herramientas es un activo que me parece que es muy importante para todos ustedes. Así que bueno, doy por, si no hay ninguna consulta más, doy por finalizada la grabación y nos estamos encontrando el martes próximo a la hora de siempre, a las 18 horas, para continuar con la actividad práctica 2. Un saludo.